compartir otra vez. El primer invitado va a ser Iván Pozuelo, que nos trae una charla sobre 10 Dix 10, qué significa en evaluación. Creo, Iván, que ya puedes activar la webcam. Vale, perfecto, estás ahí. Sí. El micrófono, por favor, Iván. Ahí que estás muteado. Vale, perfecto. ¿Se escucha? Hola, buenos Pues días, venga. buenas tardes. Te dejamos, todo tuyo, Iván. Bueno, la verdad es que estoy sonriendo todavía de escuchar la presentación, sobre todo al final con esto de, digamos, estas evaluaciones, ¿no? Sobre del 1 al 10, ¿no? Sobre todo, y que me toque a mí empezar esta charla. Un saludo primero desde Gijón, desde Asturias para todos, ¿no? Deciros que, bueno, es un poco, el mundo está un poco loco, ¿no? La verdad es que habéis invitado a un profesor que está sancionado sin empleo y sin sueldo por una práctica, una metodología de evaluación, ¿no? Entonces es un poco curioso, ¿no? Es como si llamásemos a un preso, ¿no? A alguien de la cárcel a explicarnos algo sobre su metodología, ¿no? Entonces la verdad es que hay algo que nos está llamando mucho la atención al profesorado en general en todo el mundo, ¿no? Sobre nuestra práctica. La verdad es que yo voy a hablar primero de algo que no nos gusta demasiado, que no nos motiva demasiado dentro de nuestra práctica de enseñanza, que es la parte esta de la evaluación, ¿no? Realmente yo hasta dudo seriamente que sea parte de la enseñanza, ¿no? Pero bueno, más o menos os voy a explicar dentro del marco del sistema en el que estoy, el sistema educativo de enseñanza pública aquí en España, cómo implementé, digamos, cómo llegué a lo que se está llamando ahora la teoría del 10, que más que una teoría, sobre todo empezó siendo una práctica. La verdad es que los profes de idiomas extranjeros fuimos y estamos a la vanguardia de lo que es la innovación educativa. Fuimos los primeros en hacer blogs, los primeros en hacer páginas web, en usar un montón de materiales, recursos que al principio no estaban dentro del aula, los hemos integrado. Incluso hemos sido los primeros a usar las consolas, los videojuegos, para digamos, añadir diversidad y pluralidad a nuestros recursos y para ver que los alumnos son diversos y que nosotros tenemos que estar también un poco con su tiempo, su época, ¿no? Es más, muchas veces, incluso todavía hoy en el 2022, cuando hablamos de proyecto educativo y twinning o proyecto educativo Erasmus, todo el mundo piensa que es solamente para profesores de idiomas extranjeros, ¿no? O de idiomas en general, ¿no? Cuando es realmente para todos, todo el profesorado, ¿no? De todas las materias, de todas las asignaturas. Entonces, bueno, pues hemos pasado, digamos, de un sistema de aprendizaje de carruaje, ¿no? A un sistema de aprendizaje de Fórmula 1. Y eso, en ese paso, creo que los profes de idiomas hemos sido claves, ¿no? En hacer en ese paso. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa o qué me encontré yo? Que una vez que hemos hecho un montón de recursos, de aplicaciones digitales, que hemos utilizado los PowerPoints, los spreadsheets, todo tipo de aplicaciones, pues llegamos a un momento donde allí ya no nos gusta tanto, que es el momento de la evaluación. Y yo me encontré, o por lo menos esa es mi sensación y mi reflexión, que toda la innovación educativa anterior, que da motivación, que da confianza, en el momento de la evaluación, incluso sobre esas nuevas metodologías, esa confianza, esa motivación se perdía, la perdíamos completamente. Hay una rotura entre familias, alumnos, profesores, ¿no? Y acaba siendo ahí en ese momento de la evaluación. Antes de la evaluación, entre comillas, como que todo va fluyendo, ¿no? Todo el mundo va aprendiendo, todo el mundo va en el mismo sentido y cuando aparece ese momento de la evaluación, que para mí siempre es de evaluación, pues la verdad es un momento que yo me dije, pero ¿cómo podemos cambiarlo? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Entonces, bueno, con mi propia experiencia, que ya sabéis que muchas veces es la experiencia personal, académica, de alumno o de nuestras familias, que nos hace también ver cosas, ¿no? Mis padres, que son españoles, emigraron a París, mi madre tenía 21 años, mi padre tenía 27 y yo tenía 3. Los 3 hemos aprendido francés. Yo casi como nativo no me di cuenta de cómo se aprendía. Mi madre pues puso empeño y entonces supo hablar, escribir perfectamente, incluso esa E y esa E distinguirla. Y mi padre pues no tenía esa necesidad y hablaba y escribía algo peor. Pero los 3 sabíamos comunicarnos. Diferentes niveles, pero sabíamos comunicarnos. Entonces,
Cuando uno ya tiene como unos 20 años de experiencia de enseñanza, también nos encontramos con alumnos que pues ya son padres, ya tienen profesiones, ya tienen su vida fuera del marco académico, ¿no? Y te das cuenta y encuentras a gente que han estado en tus clases, que se han considerado, entre comillas, no muy buenos estudiantes, y de repente te dice que está trabajando en París, en Londres, en Brujas o en Milán, y saben hablar esos idiomas que nosotros no fuimos capaces de decir, es capaz de hablarlo y es capaz de comunicarse. Entonces, ¿cómo es posible que perdamos esas desconexiones, ¿no?, sobre la capacidad real del alumnado a la hora de aprender un idioma? Yo creo que los idiomas, sobre todo, en general todas las asignaturas, pero sobre todo los idiomas, no pueden ser en ningún caso una enseñanza de guillotina. No podemos guillotinar el progreso académico futuro de personas que están en desarrollo. Y entonces es verdad que vino hace unos 16 años a romper un poco todos nuestros esquemas este rollo de la enseñanza por competencias clave. Y la verdad es que lo tomé a pecho, ¿no? De decir, mi asignatura no es lo más importante, que eso yo lo sabía, pero es un camino más, un instrumento más para el alumnado de poder alcanzar y conseguir esas competencias. Entonces, bueno, en esa parte me encontré que teníamos ciertas malas costumbres, ciertos conceptos un poco raros los profesores de idiomas, que es ese concepto de listening, writing, sushing y cooking. No, eso, yo me preguntaba si Dios nos repartiese las montañas, los lagos, los mares, las praderas, los desiertos y nos dijese, ale, colocarlos, pues nosotros iríamos haciendo hileras de montañas, hileras de lagos, hileras de desiertos. Y realmente es que ni la naturaleza, ni el aprendizaje en general, y menos el de un idioma, creo que se puede compartimentar en ese aspecto. Y menos, y eso sí que lo recalco, cuando se trata de una enseñanza obligatoria, como en la que yo desarrollé, digamos, mi evaluación. Esto de llegar a poner dieces a todo el alumnado tiene un aspecto legislativo, ¿no? De leyes. Si a mí me dicen que estamos en enseñanzas básicas, que hay mínimos exigibles, que se puede conseguir esas enseñanzas básicas a través para llegar a la adquisición de competencias, pues es difícil que yo vea que trabajando con los alumnos no se consiga tener la máxima calificación. Porque no es una máxima calificación para ser bilingüe. Al igual que si tienes un 10 en mate, no te hace matemático, sino que es simplemente que vas adquiriendo las competencias, un poco como mi madre, como mi padre y como yo, a diferentes niveles, a diferentes ritmos, pero llegamos a la comunicación, llegamos al objetivo, ¿no? Entonces, es un poco en ese aspecto donde me encontré, pues, lo que se puede llamar una evaluación holística. Es decir, si tú estás trabajando con chavales, mi método principal es el de hacer vídeos. Aunque sea una redacción, aunque sea un caligrama, al final tiene que haber un vídeo donde pues todas esas destrezas que queremos compartimentar, ¿no?, pues se mezclan. Y entonces en esa mezcla yo veo el progreso, y cuando un alumno progresa, y cuando sobre todo, y yo creo que los profesores de idiomas, sobre todo todos los que me están escuchando, seguro que sois todos de trabajar por proyectos, que ven la potencialidad de lo que añade un proyecto a la enseñanza, pues es difícil ponerle un 8,12, un 7,3 o un 4,7 a unos alumnos que están en crecimiento, ¿no? En crecimiento personal y en crecimiento académico. Entonces, bueno, pues en ese aspecto, un día, pues en una clase baja, de bajo nivel, es decir, de primero de la ESO, de 11, 12 años, pues una alumna que me estaba haciendo un ejercicio correctamente, pues le puse un 10 en el margen, en vez de decirle bien o visto o un positivo. No, es que me lo hizo bien, ella sola. Entonces le puse un 10 y ahí fue una explosión de emoción de ella y también de otros alumnos que sí eran, entre comillas, esos 10 tradicionales, ¿no? Porque la pregunta es, ¿para quiénes nosotros enseñamos? ¿Para 4? ¿Para 5? ¿O para todos? Todos los que me entran en mi aula tienen que aprender y deben aprender. Si aprenden, obviamente van a tener lo que yo llamo un 10. Es verdad que
en otros países es sobre 20, en otros sobre 5, otros incluso usan letras sobre A, pero digamos la máxima calificación, porque es la confianza y la motivación que no se debe de romper. Y entonces he visto, digamos, esta práctica que, bueno, me daba resultados, es decir, incluso alumnos con, vamos a decir, problemáticos, con conflictos, pues que se habían parado de estudiar, que se habían parado de aprender, pues aprendían. Ah, no, no tanto como los demás, que claro, es que algunos que empiezan en nivel 2 tienen que pasar al nivel 3, no al nivel 25, que otros sí podrán porque ya hicieron ese avance, ¿no? Y porque somos un profesor para todos y para todas. No dejar, digamos, a nadie en la cuneta, ¿no? Y entonces, bueno, es un poco esta práctica que yo llevé a cabo en el aula y una reflexión general, ¿no? Sobre nuestra profesión y sobre todo para los profesores de idiomas. Claro que no es fácil, pero tampoco es imposible aprender un idioma. Es difícil, 2 o 3 horas a la semana sin ir al país. Claro, todo está en su contexto. Y nosotros somos profesores. Algunos serán académicos, pero no podemos llegar a ese nivel de exigencia, ¿no? Digamos, en niveles obligatorios, ¿no? Es un poco como, pues sí, incluso todos los que sois nativos sabéis que según estéis en el norte, en el sur, en el este, en el oeste o en el centro del país, pues hay hasta diferencias de expresiones, diferencias de fonética. Incluso sabéis si estáis chateando con vuestros propios nativos en inglés, en francés, en italiano, en alemán, en el idioma que sea, la cantidad de faltas de ortografía que los propios nativos tienen, la cantidad de faltas de expresión, incluso algunos faltas de pronunciación. Yo muchas veces le ponía yo a mis alumnos los discursos de los presidentes de la República Francesa porque tienen algún problema de pronunciación en algunas expresiones, ¿no? Y entonces me gustaba, digamos, enseñarles a los alumnos que no tenían que por qué preocuparse, porque más que el listening, writing, using, cooking, lo importante es, primero, para un idioma, hablarlo mal, escribirlo mal, comprenderlo mal, porque es el primer paso para hacerlo bien. Y si en ese paso nosotros estamos con la guillotina, si en ese paso rompemos la confianza, rompemos la motivación, rompemos algo que después es realmente muy difícil de reconstruir. Y es esa capacidad que todos y todas tenemos, salvo los que tienen realmente problemas pues de enfermedades, digamos, pues todos podemos progresar y todos podemos siempre conseguir otro objetivo, dar un paso más. Y creo que no estamos nosotros, los profesores, o por lo menos esa es mi postura, aquí para cortar las alas antes de hora a nuestro alumnado, a nuestras juventudes, porque es toda la sociedad. Al final todos vamos a estar ahí. No somos profesores para neurocirujanos, médicos o diplomáticos, perdón, el problema del bilingüismo, ¿no? Sino para todos. No todos van a ir a Francia, a Inglaterra, a Italia, a Estados Unidos para ser ingenieros. También algunos van a ir a trabajar en trabajos más sencillos o que entendemos nosotros como más sencillos, que no lo somos de veras, pero a ellos también les tenemos que enseñar el idioma. Yo este año pasé a la formación profesional, estoy con adultos y entonces me vinieron alumnos de toda mi región, de toda Asturias, es decir, con un montón de profesores que pasaron 12, 15 años incluso con ellos y bueno, pues saben lo mismo que, que el idioma. 2 minutos, Iván. Sí, estoy acabando, muchas gracias. Donde fueron un poco apartados, un poco como desahuciados, ¿no? de nuestro sistema. Y yo lo que vi es gente motivada que cuando se le da la confianza, siempre, siempre avanzan, siempre aprenden. Y creo que esa es nuestra misión como un docente. Un docente no está aquí para decir, tú no puedes. Está para tener paciencia y para darles todos nuestros recursos, todos nuestros conocimientos adquiridos y acumulados durante tantos años de formación al servicio de todo el alumnado y no solamente de unos pocos. Así que bueno, creo que tenemos que estar los profesores de idiomas no solo a la vanguardia de los recursos, de los materiales, del uso, incluso de las rúbricas, ¿no? Sino realmente a la vanguardia ya de la evaluación para que sea una evaluación de progreso constante de todos y de todas. Creo que cuanto menos devaluemos, más enseñaremos. Y creo que esa es nuestra principal misión.
Muchas gracias y un saludo. Hola, hola, ahora sí. Bueno, Iván, muchas gracias por tu presentación y quería comentar algunas preguntas de la audiencia. Una de ellas de Georgina Manau es, ¿cuál es la plantilla de la que has hablado? Me río, sí, sí, la plantilla. Ah, he visto muchas plantillas, ¿eh? Y muchas rúbricas. El Ministerio de Educación tiene una página web incluso oficial donde pone todas las rúbricas por evaluar por competencias y claves. Yo las hice cada vez más sencillas. Mi plantilla es muy sencilla. ¿Por qué? Porque la ley es bastante sencilla en competencias clave. Son unos párrafos especiales sobre cada competencia y en esos y no hay nada más, no hay ni graduaciones ni nada. Nos deja, entre comillas, nuestra libertad como profesores para ir, digamos, haciendo esas plantillas famosas. Mi plantilla es actividad diseñada para una competencia, no para tres, no para cuatro. Entiendo las competencias como este gimnasio donde tú vas a hacer máquinas, ¿no? Y haces abdominales. Y cuando haces abdominales, aunque trabajes todo el resto del cuerpo. Entonces, todas mis actividades es solamente para diseñar para una competencia. Y a partir de ahí, pues, o la tiene adquirida o no la tiene adquirida. El nivel de graduación, eso es lo que todavía estoy esperando yo, que desde los estamentos oficiales me den un modelo oficial, porque claro, si cada uno tenemos nuestro modelo, ¿cuál es el modelo? Pero es actividad, competencia y adquirido, no adquirido, adquirido, no adquirido, adquirido, no adquirido. Y tienes todo el año o toda la etapa para que vayas conformando este perfil competencial, que podríamos decir como un quesito dividido entre las competencias, donde según el alumno, pues tú vas rellenando. Es algo que deberíamos hacer en coordinación con el resto de las asignaturas. En mi caso, estaba aislado, entonces es de forma aislada. Muy bien, muchas gracias. Mira, otra pregunta de Laura Guzmán es si tú consideras que la evaluación en línea debería ser con ejercicios de autocorrección para no desmotivar al alumno. Sí, pues autocorrección. Cuando digo esto de que estoy, entre comillas, en contra de la evaluación, no significa que en fin, hay que corregir, y se corrige, y se corrige. Cuando ellos, incluso la memorización, que estoy evidentemente en contra de que sea nuestro principal momento de clave de selección, es la corrección y la autocorrección. Es básico, y ser autónomos. Si muchas veces no hace falta que les digamos a todos en todos los momentos que está mal, ellos mismos lo ven que está mal. Es más, cuando está mal, no le pongo yo la nota. Es decir, ellos tienen que volver a hacerlo hasta que lo hacen bien. Porque nosotros lo que queremos es que nos demuestren en algún momento que lo saben hacer bien. No un día especial, ni una hora especial, ni sentado, ni de pie, ni de lado, ni nada. En algún momento, en ese momento, me supo demostrar que es capaz de hacer lo que se supone que por ley debe saber hacer. Sí, una cruz en la adquisición. Perfecto. Bien, Iván. Y una última pregunta de Natalia. ¿Y qué pasará con las competencias entonces? Sí que no entiendo demasiado las competencias clave. ¿Cómo que qué pasa? No, eso se va adquiriendo constantemente. El problema esto de las competencias, eso se hace en el producto, en el trabajo por proyecto, en el vídeo. En fin, tú vas viendo cómo tus alumnos van mejorando y mejorando y mejorando y mejorando el producto, la capacidad diaria. En fin, estamos con ellos todos los días. En fin, ¿por qué tiene que ser un día en concreto donde se va a evaluar esas competencias? Es ahí donde yo, además todos sabemos que podemos estudiar para un examen y a los 2 días ya no acordarnos exactamente de todo, ¿no? Entonces, ¿por qué eso vale y no valdría la observación de aula constante y el trabajo constante en el aula? Todo en el aula, nada fuera del aula, porque fuera del aula yo no lo controlo, yo estoy en el aula y es ahí donde puedo controlar el estudio, la memorización, la corrección y todas las preguntas y todo el desarrollo de la enseñanza. Muy bien, Iván. Y mira, nos queda justo espacio para una última pregunta y nos preguntan acá en el chat, estoy de acuerdo con lo que dices, pero me preguntan, ¿qué piensan de todo ello tus colegas? Y con eso ya terminamos. Pues hay algunos que están de acuerdo. Es más, yo escribí un libro porque
como estaba en estos grupos de profesores que damos formación en centros de profesorado o en, bueno, en varias charlas, ¿no? Pues de tanto explicar mi método al oral, me dijeron, oye, tienes que dejarlo por escrito, ¿no? Entonces lo dejé por escrito y ahí más o menos contesto a prácticamente, creo yo, todas las preguntas de dudas sobre esta cuestión. Y hay otros profesores que no les gusta nada porque piensan que yo prevarico, porque eso no es justo, no es objetivo. Y claro, yo pienso exactamente lo mismo, pero de ellos. Es decir, yo pienso que esos 7, esos 3, esos 2 no son justos y no son objetivos. Es más, ¿por qué los 5 son todos diferentes y los 10 no van a ser todos diferentes? O los 7. Bueno, pues es ahí donde hay una discusión y un debate. Ahora bien, a mí me gustaría que se respetase todos. Yo respeto que pongan libros de texto, deberes, exámenes memorísticos que no sirven absolutamente para nada. Yo lo respeto, me gustaría que se me respetase a mí también mi forma de trabajar, porque lo que sí, algunos profesores no están de acuerdo, pero el alumnado y las familias, la inmensa mayoría, yo no tuve, ya llevo 10 años haciendo esto, son muchos alumnos ya, bueno, pues son muchos alumnos al año, ¿no? Nadie me ha dicho, oye, está muy bien esto del 10, pero es que no aprenden nada. No, eso no. Entonces, mientras aprendes, ese es el truco. Y sobre todo para todos. Esto de Erasmus y de Twinning, esto de solamente para 4 o 5 los buenos, esto de colgar solamente las postales o los vídeos de los que nosotros consideramos los mejores, eso no es conmigo porque no es mi contexto. Mi contexto es todos ellos. Entonces la postal, el caligrama, que peor hecho, entre comillas, por un alumno, ese también lo voy a colgar al lado de todos los demás. ¿Por qué? Porque somos una sociedad, no somos dos. Bueno, Iván, muchísimas gracias por tu ponencia y por acompañarnos el día de hoy.